Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos reunidos como familia frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Seguimos en esta maravillosa serie que hemos titulado Integridad y Autoridad, donde los falsos maestros están poniendo en duda la integridad y la autoridad de su mentor, del mentor de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo. Recordemos que los falsos maestros están siempre ahí merodeando, están dentro de las organizaciones religiosas, lideran organizaciones religiosas, y por eso la Biblia nos pone al tanto y nos dice que estemos alerta. Nos advierte, nos advierte, porque los falsos maestros pueden destruir nuestra fe, nuestra familia, nuestra integridad. Hay familias enteras destruidas por los falsos maestros. Hay personas decepcionadas por los falsos maestros. Hay personas que reniegan de la fe, de la Biblia, por culpa de los falsos maestros. Y esto es lo que ellos estaban haciendo con el apóstol Pablo. Estaban poniendo en tela de juicio su integridad y su autoridad. En la clase anterior vimos que el apóstol Pablo prueba su integridad en que fue elegido, en que Dios lo consuela y en que él confía en Dios y no en técnicas y tácticas humanas. Vamos ahora a leer capítulo 1, versículo 12. Campeón, ven, si eres tan gentil, te acercas aquí y vas a leer el versículo 12 del capítulo 1 para que te entendamos bien. Por favor, léelo en voz alta y vamos solo a estudiar el versículo 12. Léelo, por favor, campeón. Podemos decir con confianza y con conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Excelente, muy bien, maravilloso, espectacular. Gracias, Dani. Vuelvo a leerlo para que por favor estemos atentos. Margie, Dani, María Paz, vamos a estar atentos a este versículo que vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. Dice así, versículo 12, podemos decir con confianza, dice el apóstol Pablo, y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Pablo nos va a demostrar solo en este versículo 8 elementos importantes de una vida íntegra. Vamos a ponerle ese título a esta clase. 8 elementos importantes de una vida íntegra. Dani, ¿cómo se llama esta clase? 8 elementos de una vida íntegra. Perfecto, 8 elementos importantes de una vida íntegra. Vamos a tenerlos en cuenta. 8 elementos importantes de una vida íntegra. Lo primero que el apóstol Pablo dice es, podemos decir con confianza. Resulta que eso nos muestra el primer elemento de una vida íntegra. El apóstol Pablo dijo, podemos decir con confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que el apóstol Pablo tenía seguridad y certeza de la obra de Dios en su vida. ¿Sí ven que ese es el primer elemento de una vida íntegra? La confianza, que es la seguridad y la certeza de la obra de Dios en su vida. Amigo, eso se podrá decir de tu vida y nosotros como familia, eso se podrá decir de nuestra vida. ¿Tendremos confianza? Eso quiere decir seguridad y certeza de la obra de Dios en nuestra vida. Después el apóstol Pablo dijo, y con una conciencia limpia. Ese es el segundo elemento. El apóstol Pablo tenía una conciencia limpia. O sea, no había nada en su interior que lo acusara. Entonces, ¿cuál era la primera característica del apóstol Pablo? Que tenía confianza, seguridad y certeza de la obra de Dios en su vida. Y número 2, tenía una conciencia limpia. O sea, no había nada en su interior que lo acusara. Dani, espero que los estés memorizando, campeón. Número 1, confianza. Y número 2, conciencia limpia.
Amigo que me estás escuchando, ojalá los estés memorizando y si no los puedes memorizar, haz como hace Margie, está tomando notas. Número 3. Dice que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad. ¿Sí ves? Vuelvo y lo leo. En todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad. Ese es el tercer elemento de una vida íntegra, la santidad, que es la pureza digna de imitar. ¿Qué es la santidad? Pureza digna de imitar. Tercer elemento de una vida íntegra. Cuarto elemento, y con una sinceridad dadas por Dios. Vuelvo y lo leo. Y con una sinceridad dadas por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la santidad como la sinceridad son dadas por Dios. La sinceridad son las intenciones puras dadas por Dios. ¿Eso qué quiere decir? El apóstol Pablo no predicaba con intereses humanos, con intereses egoístas, sino que él era sincero y esa sinceridad, él no podía jactarse de esa sinceridad. Él no podía decir, si ven, lero, yo sí soy sincero. No. Él lo que decía era, la sinceridad con la que yo actúo fue dada por Dios. O sea, ni siquiera de eso me puedo sentir orgulloso. Entonces, recapitulemos. Título de esta clase, elementos importantes de una vida íntegra. Primer elemento, confianza, que es la seguridad y certeza de la obra de Dios en su vida. Número 2, conciencia limpia. No había nada en su interior que lo acusara. Número 3, santidad, pureza digna de imitar. Y número 4, sinceridad, intenciones puras dadas por Dios. Después dice el apóstol Pablo, hemos dependido de la gracia de Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios, es el quinto elemento, dependencia. Reconocía que no era su habilidad la que obraba, era el favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿el quinto elemento cuál era? La dependencia. Dani, si no te los estás memorizando, escríbelos porque ya te los voy a preguntar, campeón, y los debes tener clarísimos. El quinto era la dependencia. Y la dependencia era que él reconocía que no era su habilidad la que obraba, era el favor inmerecido de Dios. A nosotros nos pone muy felices este estudio. Dani, ¿por qué te gustan estos estudios, campeón? Porque aprendemos cosas nuevas. Excelente, hijo. La sonrisa de Dani al hacer estos estudios y la de Marjo son contagiosas porque nos muestran que de verdad es muy importante aprender a confiar en Dios. Dime, campeón, ¿cómo vamos en estos elementos de la vida íntegra? Voy a volverlos a decir para que tú los repitas. Número 1, confianza. Número 2, conciencia limpia. Número 3, santidad. Número 4, sinceridad. Número 5, dependencia. Muy bien. ¿Puedo volver a decir? Otra vez. Número 1. Más despacio. Número 1, confianza. Número 2, conciencia limpia. Número 3, santidad. Número 4, sinceridad. Número 5, dependencia. Muy bien, es importante, querido amigo que me estás escuchando, que tomes notas para que puedas tener en cuenta esta maravillosa temática de nuestra clase de hoy. Elementos importantes de una vida íntegra. Son 8 elementos importantes de una vida íntegra. Muy bien, dice así entonces la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, y no de nuestra propia sabiduría humana. Un elemento importante del apóstol Pablo es que él no utilizaba estrategias y tampoco argumentos humanos. Ese es el número 6. No de nuestra propia sabiduría humana. O sea, el apóstol Pablo no utilizaba estrategias y tampoco argumentos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente él utilizaba los recursos que Dios le daba. A veces nosotros creemos que el evangelio es un tema que depende de nuestra pericia, de nuestra
capacidad, que las almas se convierten si nosotros somos agradables. Yo he escuchado personas que dicen, no, pero es que con esa prédica tan aburrida, ¿quién se va a convertir? A la gente hay que traerle payasos, hay que traerle música, a la gente hay que ponerle un espectáculo, porque o si no la gente va a pensar que nosotros los cristianos somos aburridos y además con un mensaje aburrido, ¿quién se convierte? Nunca han leído la Biblia los que así piensan, porque el apóstol Pablo no utilizaba estrategias y tampoco argumentos humanos. Recuerden que él está en esta segunda carta de los Corintios, él está defendiendo su integridad. ¿Qué está haciendo Pablo en la segunda carta a los Corintios, Dani? Está defendiendo su integridad. Defendiendo su integridad, y por eso le está diciendo, yo no estoy aquí utilizando técnicas y tácticas humanas, porque como ya lo leímos en la primera carta a los Corintios, nadie se convierte por el esfuerzo humano ni por el poder humano, por eso a nadie se le puede atribuir el mérito. O sea, uno no puede decir, ay, no hay como las campañas evangelísticas de Pepito Pérez, porque él sí trae cantantes famosos y hay un ambiente de alegría y dan regalos. Y ay, me gusta porque le dan regalos a los niños. Y entonces eso es divertido porque así los niños van a entender el mensaje de Dios. La persona que piense así tiene que leer nuevamente la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo basa su argumento de su integridad en que él no utilizaba estrategias y tampoco argumentos humanos. Porque quiero advertir, nadie se convierte a Cristo por un argumento humano. La gente se convierte a Cristo, o los seres humanos nos convertimos a Cristo, cuando se escucha la Biblia, no por el poder humano. Número 7. Esta es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo. El séptimo elemento de una vida íntegra es el buen testimonio. Buen testimonio. Ojo, querido amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, buen testimonio. Las personas de afuera tienen que vernos a nosotros y decir, vea, pero ellos son distintos porque miren, se portan bien. Se portan bien. El apóstol Pablo entonces, ¿qué daba? Buen testimonio. Y número 8, y en especial ante ustedes, una preocupación genuina como mentor. El apóstol Pablo tenía ¿qué? Una preocupación genuina como mentor. Él presenta estos 8 elementos, pues sus detractores lo acusaban de predicar y de aplicar justamente lo contrario. Los falsos maestros decían, ¿quién eligió a ese señor? Además, él ni siquiera es de los 12 apóstoles. ¿Quién lo eligió a él? Él se autonombró apóstol. Por eso él da el primer argumento. Y es que nosotros estamos confiados y tenemos seguridad y certeza de la obra de Dios en nuestra vida. O sea, si alguien ha hecho la obra, es Dios en nuestra vida. Otra cosa de lo que lo acusaban los falsos maestros es que él tenía intenciones turbias. Decían que él solo nos quiere sonsacar, él nos quiere humillar, él nos quiere estafar, él nos quiere manipular. Y por eso él dice, nosotros tenemos una conciencia limpia. Lo acusaban de practicar el pecado, lo acusaban de tener motivos dobles, lo acusaban de utilizar a las personas para sus fines, lo acusaban de falto de sabiduría. Lo acusaban de una persona insípida, de ser una persona insípida, una persona sin talento, que sus discursos no convencían a nadie y que sus discursos personalmente eran pobres. De eso lo acusaban. Y lo acusaban de que él realmente ni siquiera era íntegro, no era veraz, no era sincero. Y entonces tenemos aquí 8 razones. La 8 es preocupación genuina como mentor. Dani, por favor, puedes volver a leer el versículo 12, donde están estas grandes verdades. 8 elementos importantes de una vida íntegra. Dale, campeón. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Maravilloso, campeón, mil gracias. Y ahí tenemos entonces los 8 elementos. Los voy a decir primero yo, después Margie y después Dani.
Vamos entonces con los 8 elementos. Primero yo, después Margie y después Dani. Dice así. Elemento número 1. Podemos decir con confianza. La confianza, seguridad y certeza de la obra de Dios en su vida. Número 2. Conciencia limpia. No había nada en su interior que lo acusara. Número 3. Santidad, pureza digna de imitar. Número 4. Sinceridad, intenciones puras dadas por Dios. Número 5. Dependencia, reconocía que no era su habilidad la que obraba en el... reconocía que no era su habilidad la que obraba, que era el favor inmerecido de Dios el que hacía la obra. Número 6. No utilizaba estrategias y tampoco argumentos humanos, no utilizaba sabiduría humana. Número 7. Él tenía buen testimonio hacia los de afuera. Y número 8, se preocupaba genuinamente por los demás. Muy bien, querido amigo. Recuerden que nosotros estamos analizando los 8 pasos de una conciencia, de una vida íntegra. 8 elementos importantes de una vida íntegra. Margie, rápidamente, ¿cómo te quedaron los 8 pasos? Número 1, confianza absoluta en la obra de Dios en nuestra vida. Número 2, conciencia limpia. Número 3, en todo en santidad. Bueno, santidad. El número 4, sinceridad. Número 5, dependencia de Dios. Número 6, no usar sabiduría humana ni estrategias humanas. Número 7, buen testimonio. Y número 8, preocupación genuina como mentor, ¿no? Muy bien, Dani, las tuyas. El paso número 1 es confianza en la salvación. Número 2, conciencia limpia. Número 3, la santidad. Número 4, la sinceridad. Número 5, la dependencia absoluta de Dios. Número 6, no usar sabiduría humana. Número 7, buen testimonio con las otras personas. Y número 8, una preocupación genuina por los que estamos pastoreando. Maravilloso, campeón, espectacular. Querido amigo, espero que este versículo 12 sea un versículo en el que medites constantemente y en estos 8 elementos importantes de una vida íntegra. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. ¡Chao! Los amamos.